El cielo de la capital Caracas esta noche no tiene ni una sola estrella, solo se escucha el rugido ensordecedor de helicópteros negros sin matrícula que patrullan tanto los barrios más opulentos como las zonas marginales más humildes. En la oscuridad densa del Palacio de Miraflores se está ejecutando un guión aterrador, una traición sin precedentes en la historia política moderna de América Latina. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel han filtrado que Delcy Rodríguez, la segunda figura más poderosa de la estructura chavista, ha firmado oficialmente un acuerdo secreto con el gobierno de Donald Trump a través de intermediarios en una ubicación desconocida en el Caribe. Esto no es un simple diálogo diplomático, es una sentencia de muerte política ejecutada de inmediato contra Diosdado Cabello, el hombre considerado el cerebro militar y el jefe máximo detrás de la red del cartel de los soles. La cantidad de dinero que Delcy Rodríguez aceptó entregar al gobierno de los Estados Unidos a cambio de garantizar su propia seguridad y la de su familia asciende a la cifra astronómica de $200.000 millones, superando por mucho cualquier estimación previa sobre la riqueza que ha acumulado mediante transacciones petroleras ilegales y la explotación de oro en el arco minero del Orinoco. Esta es una suma suficiente para rescatar las economías de 3 naciones sudamericanas combinadas, pero en este momento solo sirve como el pago por una huida desesperada. A cambio de este indulto, Delcy ha entregado a la CIA un disco duro que contiene datos biométricos, coordenadas geográficas en tiempo real y todas las frecuencias de comunicación encriptadas de 500 búnkeres secretos ocultos bajo tierra, donde Diosdado Cabello se refugiaba junto a su guardia personal más leal. Mientras tanto, dentro de los muros de piedra fría de la cárcel militar de Ramo Verde, el caos total ha estallado. Nicolás Maduro, quien una vez dominó Venezuela con puño de hierro, ha caído en un estado de psicosis absoluta tras recibir la noticia de la traición de Delcy. Testigos en el lugar aseguran que Maduro destrozó todo el mobiliario de su celda de aislamiento, incluyendo la cama de metal y el lavamanos de piedra. Sus gritos desgarradores retumban por los pasillos de la prisión, el sonido de un hombre acorralado que lo ha perdido todo. Maduro no solo maldice a Delcy llamándola traidora, sino que golpea repetidamente su cabeza contra la pared hasta sangrar, gritando que ha sido vendido a los magnates occidentales por el precio de un pasaje a un tercer país. La situación geopolítica en la región ha alcanzado el nivel de alerta roja. Analistas militares advierten que la entrega de Diosdado a la CIA es un movimiento letal que destruye por completo la estructura de mando del régimen. Diosdado Cabello, quien confiaba plenamente en la lealtad de todo el ejército, se encuentra ahora rodeado por sus propios subordinados, quienes buscan capturarlo para reclamar la gigantesca recompensa del Departamento de Estado, la cual ha sido incrementada a $50 millones. Ya no estamos ante una transición de poder pacífica, sino ante una purga interna sangrienta, donde cada segundo que pasa decide el destino de toda una nación que observa con asombro el colapso de sus antiguos tiranos. La infraestructura de comunicaciones del país ha sido intervenida y los ciudadanos escuchan con terror cómo los pilares del poder se desmoronan bajo el peso de la avaricia y la traición más vil jamás documentada. La magnitud de la entrega realizada por Delcy Rodríguez no tiene precedentes en la historia del espionaje mundial. No se trata solo de nombres o cuentas bancarias, sino de la arquitectura total del sistema de defensa del régimen. Según informes ultrasecretos, la vicepresidenta entregó las llaves digitales de los sistemas de defensa antiaérea S-300 de fabricación rusa, permitiendo que la inteligencia estadounidense neutralizara cualquier intento de respuesta militar desde el aire. Esta traición ha dejado a Diosdado Cabello completamente vulnerable, despojándolo de su escudo más potente. La CIA, bajo las órdenes directas de la Casa Blanca, ha desplegado unidades de fuerzas especiales
que ya operan en territorio venezolano, moviéndose como sombras en la selva y en los centros urbanos, buscando el momento exacto para la extracción final del hombre que una vez se creyó intocable. En el centro de esta operación relámpago se encuentra un objeto aparentemente inofensivo pero letal, un reloj de pulsera de edición limitada valorado en $500,000 que Nicolás Maduro recibió como un supuesto regalo de un emisario de confianza. Lo que Maduro no sabía es que este reloj contenía un microchip cuántico de rastreo, una tecnología desarrollada en los laboratorios más avanzados de Virginia, capaz de emitir una señal constante, incluso a través de muros de plomo de 3 metros de espesor. Fue este dispositivo el que permitió a las fuerzas especiales localizar el punto exacto donde Maduro intentaba esconderse antes de su captura. Y ahora ese mismo sistema está siendo utilizado para triangular la posición de Diosdado Cabello, quien se mueve frenéticamente entre búnkeres subterráneos en el estado Monagas. La situación económica dentro de la cúpula de poder ha colapsado de forma terminal. Se estima que las cuentas congeladas en paraísos fiscales que Delcy Rodríguez ha revelado a las autoridades del Tesoro de los Estados Unidos superan los 350,000 millones de dólares. Este tesoro, robado durante décadas al pueblo venezolano, está siendo utilizado como moneda de cambio para la inmunidad diplomática de un pequeño grupo de elegidos, dejando a miles de oficiales de rango medio y bajo a merced de la justicia internacional. El pánico es absoluto en los cuarteles, donde los generales han comenzado a quemar archivos y a destruir discos duros en un intento desesperado por borrar su participación en la red de narcotráfico más grande del hemisferio. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Los colectivos armados, que antes recibían órdenes directas de Diosdado, han comenzado a enfrentarse entre sí por el control de los últimos cargamentos de oro y divisas que quedan en la ciudad. Se informa de combates urbanos en los que se han utilizado lanzacohetes y ametralladoras pesadas, dejando un saldo de más de 2,000 heridos en menos de 24 horas. La traición de Delcy no solo ha destruido la jerarquía política, sino que ha desatado una guerra civil interna entre las facciones criminales que sostenían al régimen. La comunidad internacional observa con asombro cómo la estructura que parecía monolítica se desintegra bajo el peso de la avaricia y el miedo, mientras el nombre de Diosdado Cabello es pronunciado con odio por aquellos que antes le juraban lealtad eterna. El pánico se ha trasladado ahora al corazón del búnker conocido como La Roca, una fortaleza subterránea construida con tecnología norcoreana, donde Diosdado Cabello creía estar a salvo de cualquier ataque externo. Sin embargo, la mayor amenaza no provino de un misil transcontinental, sino de una pequeña tableta electrónica donde Cabello observaba en tiempo real cómo su imperio de seguridad se desintegraba. Al ver las imágenes filtradas de Delcy Rodríguez estrechando manos con agentes de alto nivel en una base militar secreta, Diosdado estalló en un ataque de furia que los presentes describen como algo salido de una pesadilla. El hombre que una vez controló el destino de millones comenzó a destruir las pantallas de monitoreo con un mazo de hierro, gritando improperios contra la familia Rodríguez y jurando que incendiaría el país antes de ser capturado. Sus alaridos eran tan potentes que se escuchaban a través de las pesadas puertas blindadas, mientras sus propios guardaespaldas, hombres que habían matado por él, se miraban entre sí calculando cuánto tiempo faltaba para que los comandos extranjeros derribaran la entrada. El pacto secreto con Donald Trump, que ahora sale a la luz pública, es mucho más profundo y oscuro de lo que cualquier analista geopolítico pudo haber imaginado. Delcy Rodríguez no solo entregó a Diosdado, entregó las rutas exactas de los submarinos de carga que transportaban toneladas de cocaína hacia las costas de Florida y los puertos de Europa.
Según documentos obtenidos de forma exclusiva, este acuerdo incluye la transferencia de la propiedad de las refinerías más grandes del país a consorcios internacionales a cambio de un perdón absoluto. Se habla de una transferencia de activos que supera el billón de dólares, una cifra tan inmensa que redefine el concepto de corrupción estatal. Los expertos en economía internacional señalan que esta es la mayor incautación de capital ilícito en la historia de la humanidad, superando con creces cualquier caso previo de oligarcas rusos o dictadores africanos. En Washington, la atmósfera es de un triunfalismo tenso. El gobierno estadounidense ha desplegado una flota de portaaviones en aguas internacionales cercanas a Venezuela, no como una amenaza de invasión, sino como una plataforma logística para lo que llaman la gran extracción. La orden es clara. Diosdado Cabello debe ser capturado vivo para que pueda testificar en el juicio del siglo, donde se espera que revele los vínculos secretos entre el régimen y potencias extranjeras que buscaban desestabilizar el hemisferio occidental. La traición de Delcy ha sido tan quirúrgica que ha dejado inoperantes las redes de comunicación de la contrainteligencia cubana en Caracas, cortando el cordón umbilical que mantenía al régimen con vida. Analistas de inteligencia sugieren que Delcy Rodríguez ha estado trabajando como un agente doble durante los últimos 5 años, acumulando pruebas y esperando el momento exacto en que el poder de Maduro se debilitara para ejecutar su golpe final. Mientras tanto, en las zonas mineras del sur del país, la situación es apocalíptica. Los grupos paramilitares que custodiaban las minas de oro y diamantes, al enterarse de que sus jefes en Caracas se están entregando unos a otros, han comenzado una retirada caótica, pero no sin antes intentar saquear lo que queda. Se informa de explosiones masivas en los depósitos de combustible y enfrentamientos que han dejado las carreteras sembradas de vehículos calcinados. La economía venezolana, ya en ruinas, ha dejado de existir en términos prácticos. El bolívar carece de cualquier valor y el comercio se realiza exclusivamente mediante el intercambio de piezas de oro o servicios básicos. Este es el resultado de una cleptocracia que en su agonía ha decidido devorarse a sí misma. La traición en vivo de Delcy Rodríguez no es solo un acto de supervivencia personal, es la estocada final a un sistema que se construyó sobre la base de la lealtad comprada y que ahora se desmorona bajo el peso de una ambición desmedida. La cacería humana contra Diosdado Cabello ha entrado en su fase más crítica y violenta, transformando las selvas del oriente venezolano en un campo de batalla de tecnología aeroespacial y guerra de guerrillas. Gracias a los códigos de acceso de nivel alfa entregados por Delcy Rodríguez, la Agencia Central de Inteligencia ha desplegado una flota de drones invisibles de sexta generación, dispositivos que no solo rastrean señales de calor, sino que pueden detectar los latidos del corazón a través de capas de granito y acero. Diosdado, quien se creía un estratega invencible, se encuentra ahora atrapado en una cápsula de seguridad construida bajo una montaña de mineral de hierro, un refugio que costó $500 millones y que fue diseñado para resistir un ataque nuclear directo. Sin embargo, la traición de Delcy fue tan meticulosa que incluyó los planos estructurales donde se revelan las fallas en el sistema de ventilación, el único punto débil por donde los comandos especiales planean introducir gas paralizante de última tecnología. Mientras la presión externa aumenta, el círculo de confianza de Diosdado se ha convertido en un nido de víboras sedientas de sangre y dinero. Se ha filtrado que más de 70 generales de alto rango, que antes juraban lealtad absoluta al mazo de Diosdado, están manteniendo conversaciones secretas a través de teléfonos satelitales encriptados con agentes en Washington. La oferta es tentadora y brutal: la libertad total y la protección de sus fortunas personales,
a cambio de la cabeza de Cabello. Se rumorea que la recompensa por su captura, financiada indirectamente por los fondos incautados a la misma Delcy, ha subido a la cifra demencial de $500 millones, convirtiendo a Diosdado en el hombre más caro del planeta por encima de cualquier líder terrorista o capo de la droga en la historia. Esta presión ha llevado a enfrentamientos internos dentro del búnker, donde se dice que Cabello ha ejecutado personalmente a 3 de sus guardias más cercanos tras sospechar que intentaban envenenar su comida. El pacto secreto con Donald Trump, cuyos detalles emergen como fragmentos de una novela de terror político, estipula que Delcy Rodríguez recibirá el control administrativo de una zona franca en una isla privada del Caribe, lejos de cualquier tratado de extradición, a cambio de desmantelar por completo la estructura del Partido Socialista. El nivel de detalle en este acuerdo es escalofriante. Incluye la entrega de los nombres de 4,000 agentes de inteligencia cubanos y rusos que operan en suelo venezolano, permitiendo su captura inmediata por fuerzas internacionales. Los expertos en geopolítica afirman que Delcy no solo vendió a sus compañeros, sino que vendió la soberanía nacional por los próximos 100 años, entregando las concesiones de gas y petróleo más grandes del mundo a corporaciones estadounidenses como parte de su pago por la inmunidad. En el Palacio Miraflores, el vacío de poder ha creado una atmósfera de locura colectiva. Los pasillos que antes estaban llenos de asesores y ministros ahora están desiertos, excepto por las patrullas de mercenarios extranjeros que no saben a quién obedecer. Los informes indican que la comunicación entre Maduro, encarcelado en Ramo Verde, y el mundo exterior ha sido cortada totalmente por órdenes de Delcy. Maduro, en sus momentos de lucidez entre ataques de histeria, ha comenzado a escribir en las paredes de su celda con su propia sangre, denunciando una conspiración masónica y alienígena dirigida por Delcy y los servicios secretos occidentales. Esta degradación mental del antiguo mandatario es el símbolo más potente del colapso de un régimen que se devoró a sí mismo por la codicia desmedida. La caída de Diosdado Cabello no es solo una cuestión de tiempo, es una ejecución política planificada con la precisión de un reloj suizo, donde cada movimiento ha sido calculado para asegurar que no quede rastro del sistema que hundió a Venezuela en la oscuridad total durante décadas. El momento de la verdad ha llegado. La operación denominada Martillo de Justicia se activó a las 3 de la mañana con un estallido sónico que sacudió los cimientos de todo el estado Monagas. Los satélites de vigilancia de los Estados Unidos, operando bajo órdenes directas de la Casa Blanca, captaron el instante en que los comandos de élite penetraron el perímetro exterior del búnker de Diosdado Cabello. No fue una entrada discreta, fue una demostración de fuerza bruta que utilizó cargas termobáricas capaces de fundir puertas de acero reforzado en microsegundos. Mientras los muros caían, Delcy Rodríguez observaba cada detalle desde una sala de situación en la Florida, conectada mediante una señal satelital encriptada proporcionada por la CIA. Se dice que Delcy, con una frialdad que helaba la sangre, señalaba en el mapa táctico los puntos donde se escondían los últimos leales a Diosdado, asegurándose de que nadie saliera con vida para contar la verdad sobre su traición. La resistencia dentro del búnker fue eliminada con una eficacia quirúrgica. Los drones tácticos de tamaño microscópico, otra de las tecnologías reveladas por este pacto secreto, inundaron los pasillos inyectando neurotoxinas que dejaron a 500 soldados de la Guardia Pretoriana de Cabello en un estado de parálisis total en menos de 60 segundos. Diosdado, al verse rodeado y sin salida, intentó activar el protocolo de tierra arrasada para detonar 5 toneladas de explosivos, 4 que habrían borrado del mapa toda la zona minera circundante. Sin embargo, los códigos de desactivación ya habían sido entregados por Delcy semanas atrás. En ese momento,
La desesperación del hombre más temido de Venezuela alcanzó niveles inhumanos. Los informes de audio captados por los micrófonos de los comandos registran a un Diosdado llorando y suplicando por su vida, ofreciendo entregar 700.000 millones de dólares ocultos en bóvedas subterráneas en Rusia y Turquía a cambio de un vuelo seguro hacia Teherán, pero el destino de Diosdado ya estaba sellado en los despachos de Washington. El pacto de Delcy Rodríguez con la administración Trump no permitía supervivientes políticos. Mientras los comandos lo arrastraban hacia el helicóptero de extracción, Diosdado gritaba nombres de presidentes y líderes mundiales que supuestamente habían recibido sobornos de sus manos, intentando desesperadamente convertir su captura en un escándalo global que detuviera la operación. No hubo piedad. La figura de Cabello, desaliñado, con el uniforme desgarrado y los ojos desorbitados por el terror, fue grabada por las cámaras corporales de los agentes, imágenes que, según fuentes internas, valen más que todo el oro del Banco Central. Este material audiovisual será utilizado como la prueba definitiva de que el régimen no era más que una organización criminal de escala planetaria. La caída de Diosdado ha provocado un efecto dominó en las potencias aliadas del régimen, Rusia y China. Al darse cuenta de que Delcy Rodríguez ha entregado toda la red de inteligencia y logística a los Estados Unidos, han comenzado una evacuación masiva de su personal diplomático y militar. Se informa que más de 50 aviones de transporte pesado despegaron desde bases secretas en las últimas 12 horas, cargados con documentos y equipos tecnológicos que no pueden caer en manos occidentales. El vacío dejado por Diosdado es tan inmenso que las estructuras de mando de las milicias populares se han disuelto, dejando el camino libre para que una nueva fuerza de transición tome el control. La traición de Delcy, valorada ahora en términos de impacto geopolítico como la más costosa del siglo XXI, ha logrado lo que años de sanciones no pudieron: decapitar a la serpiente desde adentro, utilizando su propia codicia como el arma del crimen. El mundo observa con el aliento contenido mientras el último bastión de resistencia en Venezuela se desvanece entre el humo de la pólvora y el eco de las promesas rotas. El desenlace de esta tragedia geopolítica ha sido transmitido prácticamente en tiempo real a las cancillerías de todo el mundo, marcando el fin de una era y el inicio de un protectorado internacional de facto sobre las reservas de energía más grandes del planeta. Mientras el helicóptero que transportaba a Diosdado Cabello aterrizaba en la cubierta de un portaaviones estadounidense en aguas internacionales, Delcy Rodríguez aparecía en una transmisión de video encriptada dirigida a los mandos militares que aún dudaban en rendirse. Con una voz gélida y sin un rastro de remordimiento, Delcy reveló que cada conversación, cada transacción y cada crimen cometido por la cúpula chavista durante los últimos 20 años había sido grabado y almacenado en servidores seguros fuera del país. Esta confesión en vivo fue el golpe de gracia para cualquier intento de resistencia. Los generales, al verse expuestos ante la justicia global, no tuvieron más opción que de poner las armas y solicitar el mismo trato que Delcy había negociado para sí misma. El costo total de esta operación de traición y rescate nacional ha sido valorado por analistas financieros en $1.5 billones, una cifra que incluye no solo el dinero en efectivo recuperado de cuentas en paraísos fiscales, sino también el valor de los activos petroleros y mineros que ahora pasan a ser administrados por un consorcio internacional liderado por los Estados Unidos. Donald Trump, desde la Casa Blanca, ha declarado que este es el mayor triunfo de la diplomacia de presión máxima en la historia moderna, asegurando que Venezuela ha sido liberada no por una invasión extranjera, sino por el peso de sus propias contradicciones internas y la codicia de sus líderes. Delcy Rodríguez, ahora convertida en el testigo protegido más custodiado de la historia, vivirá el resto de sus días en una jaula de oro, en una ubicación secreta,
que ni siquiera las agencias de inteligencia aliadas conocen, cargando con el estigma de haber sido la arquitecta de la caída de sus propios compañeros de armas, en las calles de Caracas, la población ha pasado del terror absoluto a una euforia cautelosa. El desmantelamiento del cartel de los soles ha dejado un vacío de poder que está siendo llenado por una coalición de líderes civiles bajo la estricta supervisión de las Naciones Unidas y las fuerzas especiales de la coalición internacional. Sin embargo, las cicatrices dejadas por la traición de Delcy son profundas. Se estima que más de 10.000 funcionarios de todos los niveles están siendo procesados en tribunales de emergencia, creando una purga administrativa que no tiene paralelos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La economía, aunque devastada, ha comenzado a mostrar signos de una respiración artificial gracias a la inyección inmediata de 50.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y suministros básicos, una fracción de lo que el régimen robó, pero suficiente para evitar una hambruna total. El destino final de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro será un tribunal penal internacional en La Haya, donde se espera que los juicios duren más de una década debido a la inmensa cantidad de pruebas aportadas por la traición de Delcy. Maduro, en su celda, sigue sumergido en un estado de delirio permanente, mientras que Diosdado ha optado por el silencio absoluto, dándose cuenta de que fue derrotado por la única persona en la que nunca confió plenamente, pero a la que siempre necesitó para mantener las finanzas del régimen a flote. La lección para los dictadores del mundo es clara y brutal. En el juego del poder absoluto, la lealtad es una mercancía que siempre tiene un precio y la traición es la única moneda que garantiza la supervivencia cuando el barco comienza a hundirse. Venezuela comienza hoy un camino largo y doloroso hacia la reconstrucción, bajo la sombra de un pacto secreto que cambió el curso de la historia y que será recordado como la traición más espectacular de todos los tiempos. El telón ha caído sobre la revolución, dejando tras de sí un rastro de cenizas, deudas trillonarias y una nación que intenta volver a nacer desde el abismo